Miren, en este circuito eh, nos están solicitando la impedancia de entrada, ¿no?, para condición de resonancia. O sea, para una frecuencia determinada, la impedancia equivalente va a ser una resistencia. Y si analizamos a este conjunto de elementos como una admitancia, entonces estaríamos en condición de hallar la conductancia equivalente, ¿no? Hay diferentes formas de enfocarlo, ya hemos estudiado varias nosotros, y vamos a definir el problema como la determinación simplemente de la impedancia en resonancia. O sea, para la frecuencia de resonancia, ¿cuál sería la impedancia que vamos a presentar vista desde los terminales de entrada de la fuente? La fuente está alimentando este conjunto de elementos, y cuando me hablan de impedancia de entrada, se están refiriendo a la impedancia vista de estos dos terminales, ¿no? El objetivo siempre será determinar el valor de esta impedancia, y el marco conceptual, que es el que nos interesa en este momento, se va a definir en función de la revisión que se hayan hecho de solucionarios de contenido, o sea, problemas de similares características, y la fundamentación teórica de los circuitos resonantes en paralelo. En realidad, este circuito está incluyendo, ¿no?, una resistencia en serie con una inductancia, es un modelo real. También podría considerarse como una condición de una carga inductiva. Podríamos considerar que es un motor eléctrico con su compensación reactiva. Lógicamente que para ese modelo circuital nosotros necesitaríamos tener frecuencia variable, pero con señales poliarmónicas, que vamos a estudiar en la próxima unidad didáctica. En este caso, el análisis sí sería el mismo. De resonancia. Una vez que hemos definido nuestro marco conceptual, tenemos que recurrir lógicamente a la simulación para verificar y analizar los resultados. Pasamos a el marco conceptual. En el marco conceptual nosotros vamos a tener que, por ejemplo, definir nuestras variables, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una corriente ISUL por la rama RL, una corriente ISUC por la rama capacitiva y una corriente total aplicada. Nos interesa calcular la frecuencia de resonancia y determinar todos los parámetros característicos bajo esta condición, como son el factor de calidad, el ancho de banda, las, las frecuencias para las cuales se define el ancho de banda, o sea, cuando se disipa el 50% de la potencia máxima, y lógicamente calcular la impedancia de entrada. En este caso, por ejemplo, yo podría hallar la admitancia equivalente de esta rama y sumarla a la admitancia de la rama capacitiva. Una vez que tengo la admitancia total, yo separo la parte real y la parte imaginaria, siendo la parte real la conductancia equivalente y la imaginaria la susceptancia equivalente. En condición de resonancia, la susceptancia equivalente es cero. Entonces, de esa igualdad, voy a tener una susceptancia inductiva y otra capacitiva, se puede obtener la frecuencia de resonancia. Bien, una vez que tenemos todos estos valores, podemos hallar la impedancia equivalente, que es la conductancia, repito, y su inversa sería la resistencia, y con eso daríamos respuesta al problema. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Sí, profesor.
Profesor, la primera diapositiva podría poner, por favor, para tomarle captura. ¿Está? Sí, ya está, profesor. Muchas gracias. Ya, ok. Bien, en el desarrollo de cálculo, entonces vamos a determinar la frecuencia de resonancia. ¿No? Sería 1 sobre la raíz de 1 sobre LC menos RL al cuadrado. Esta fórmula ya la hemos estudiado en la parte teórica, porque hemos hecho un análisis de un circuito similar. Entonces, reemplazando valores, tenemos el valor de la inductancia, el de la capacitancia. Siempre que se trabaje con estas magnitudes, se tienen que utilizar las unidades fundamentales, que son la inductancia, el farad, el henry y el ohm. Si estuviera en milihenry, microfarad, kilo ohm, tendrían que llevarlo a las unidades ohm básicas, ¿no? Reemplazando valores, tendríamos nosotros una frecuencia de resonancia de 406,9 radianes por segundo. Quiere decir de que si lo convertimos a Hertz, tendríamos 64,76 Hz. Esa sería la frecuencia de resonancia que va a eliminar la parte imaginaria de la admitancia o de la impedancia, ¿no? El factor de calidad lo hemos definido como 2pi por la energía almacenada por ciclo entre la energía disipada por ciclo en resonancia. Entonces tendríamos nosotros que la energía disipada por periodo en la resistencia, cuando se hace el cálculo, nosotros tenemos que evaluar en el mismo tiempo, que normalmente es el periodo de la señal senoidal, la energía que se dispone, o sea, la que se intercambia entre la inductancia y la capacitancia, porque ambas energías tienen que ser igual en magnitud, debido a que la conductancia, o sea, la susceptancia, perdón, es del mismo valor. Entonces, tendríamos nosotros que elegir en cuál de los dos elementos podemos utilizar la energía para compararla en esta relación. Mientras que la energía disipada por ciclo en resonancia viene a ser la que necesariamente tiene que disipar los elementos resistivos que se encuentran en la red, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la energía disipada por ciclo o por periodo sería la potencia por el tiempo. La potencia activa por el tiempo, y el periodo sería 2pi sobre W sub 0, o sea, 2pi entre la frecuencia de resonancia. La energía en la resistencia entonces se convertiría en la relación de Joule, la potencia sería R por I cuadrado, multiplicado por el periodo, que es 2pi entre W sub 0. La energía máxima almacenada en la inductancia sería L por I cuadrado, o sea, el valor eficaz, la corriente. Si fuera el valor máximo sería inductancia por corriente máxima al cuadrado, en este caso, valor eficaz. Esta es la energía, no hay necesidad de calcular potencia por tiempo, de frente sabemos su expresión general, y reemplazando estas relaciones en la ecuación 1, que es la que define el factor de calidad, tendríamos Q es igual a 2pi, la energía en la inductancia entre la energía disipada en la resistencia, siempre en un periodo, el tiempo que dura la señal senoidal. Simplificando, tenemos lo que habíamos demostrado ya anteriormente, habíamos utilizado esta expresión, la frecuencia de resonancia por la inductancia entre la resistencia. Reemplazando valores, tenemos un factor de calidad de 12,2, es alto. No es muy, muy alto, pero ya es alto. A partir de 5 se considera factor de calidad alto. Quiere decir que este circuito es altamente sintonizante, o sea, rechaza la mayor cantidad de frecuencias y sintoniza en un ancho de banda muy angosto, ¿no? Nosotros podemos medir en diferentes elementos la señal de salida y podríamos tener un filtro. Entonces, ¿puedo pasar a la siguiente lámina? Confirme, por favor. Sí, profesor.
La admitancia equivalente, entonces, sería la conductancia, ¿no? Sabemos bien de que es R sobre la resistencia al cuadrado entre la reactancia al cuadrado, pero la reactancia en resonancia, por eso de que se utiliza en la expresión la frecuencia de resonancia, ¿no? W por L para cualquier frecuencia, pero la condición de resonancia sería frecuencia de resonancia por inductancia, todo al cuadrado, que es la reactancia inductiva. Bien, la impedancia equivalente en resonancia sería el valor inverso. Entonces tendríamos que la inversa de la admitancia y la impedancia, nosotros simplificando, tenemos a la resistencia más el factor de calidad, pero elevado al cuadrado. Entonces, como ya tenemos estos valores, reemplazando, sabemos que Q es mucho más alto que 10, entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de circuitos y el factor de calidad es alto, normalmente se desprecia la unidad, ¿no?, que está sumándose a ese factor de calidad. Imagínense, el factor de calidad de 10 al cuadrado sería 100 más 1, 101. Prácticamente es despreciable ese 1. Y más si el factor de calidad fuera 100 o 50, imagínense, ¿no? Entonces, en esos casos siempre, cuando el factor de calidad supera el valor de 10, ya se considera que la impedancia es igual a la resistencia por el factor de calidad al cuadrado. Entonces, reemplazando valores, tendríamos que la impedancia equivalente es 1488. Quiere decir de que si tenemos una tensión, una magnitud de 100 volts, por ejemplo, ya tendríamos corrientes muy pequeñas. Y si la tensión es menor, mucho más pequeña la corriente por la resistencia, que es bastante alta. En este caso, por ejemplo, nosotros sabemos de que la tensión de alimentación es 100 volts. Entonces 100 volts entre la impedancia equivalente nos daría 67,2 miliamperes. Esto significaría de que la potencia en resonancia sería máxima, y esta potencia simplemente es R por I cuadrado. O sea, en resonancia se disipa 6,72 watts. Ustedes podrían calcular también el ancho de banda para este tipo de circuitos. Tienen la frecuencia de resonancia, tienen el factor de calidad, pueden definir el ancho de banda. Entonces, el ancho de banda se lo definí por dos frecuencias, hemos estudiado, la frecuencia 1 y la frecuencia 2. Ambas están alejadas, llamémosle así, a la frecuencia de resonancia, la mitad del ancho de banda. Entonces, para esos valores de frecuencia, la potencia que se disipa en el circuito es el 50% de la máxima potencia, que es 6,72 watts. ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? Bien. Vamos a ir a la simulación para hacer un comentario sobre este problema. Bien, ¿están viendo la imagen? Confírmenme, por favor. Bien. Aquí tenemos un circuito construido con los valores de inductancia y capacitancia. Ya hemos dicho de que cuando se trabaja en simuladores, generalmente se tienen que ingresar los valores de inductancia, capacitancia y resistencia, no las reactancias ni impedancias, ¿no? Entonces, en este caso tenemos el circuito RLC y la tensión de alimentación de 100 volt amperes eficaces, ¿no?
También podría considerarse valores máximos, pero como estamos en un circuito de corriente alterna, ya se sobreentiende de que la tensión es eficaz. Para simular la configuración nos exige a nosotros definir el tipo de análisis, siempre es AC switch noise, ¿no? Sea barrido de frecuencia, logarítmico, porque el eje, si bien está expresado en frecuencia, la variación de las magnitudes, la escala es logarítmica, no va de 1, 10, 100, 10.000, etc. En este caso nosotros vamos a comenzar con una frecuencia de 0.1 Hz, podría ser 0 también, pero vamos a ponerle 0.1 Hz, y la frecuencia final va a ser 10 kHz. O sea, siempre elegimos un ancho de frecuencias que nos permita observar toda la variación de tensión y corriente en el circuito. Entonces, el software lo que va a hacer es evaluarnos para cada frecuencia la magnitud que le solicitemos. También tenemos el punto por década. Las décadas son, sabemos muy bien, ¿no?, de frecuencia múltiplo de 10, ¿no? 10, 100, 1000, de 10 a 100 es una década. Entonces, en esa década, ¿cuántos puntos queremos evaluar para que la gráfica se pueda apreciar con mayor nitidez o sea más precisa? Entonces podemos elegir 500 puntos, 600 puntos, 300 puntos. ¿De qué va a depender? De cómo aparezca su gráfica. Si su gráfica no se ve muy lisa, o sea, tiene muchas irregularidades, entonces hay que aumentar el número de puntos por década. Pero eso va en desmedro del tiempo, no va a durar más de la simulación. Basta con 500 porque estamos haciendo solamente un pequeño análisis para condición de resonancia y ancho de banda, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos ajustado nuestra simulación, hemos definido cuáles son los parámetros dentro de los cuales se va a ejecutar el simulador, pues, aceptamos. Y tenemos que elegir qué variable vamos a medir. Por ejemplo, vamos a medir la corriente, ¿no? La corriente que entrega el circuito. La corriente que entrega el circuito vamos a suponer que es esta, ¿no? Ahí está. Esa es la corriente, ¿no? La corriente que estás saliendo hacia la red, ¿no? ¿Por qué yo coloco el puntero arriba? Porque estoy haciendo, ya se ha explicado de que cuando se simulan en estos software, las fuentes se consideran como si fueran elementos pasivos. Entonces, si yo tengo un polo positivo de tensión, para el sistema, para el software, la corriente está entrando a la fuente, ¿no? Corriente alterna sobre todo, ¿no? Bien, vamos a hacer la simulación entonces y como ya estamos ingresando un conjunto de frecuencias, vamos a tener nosotros una gráfica como la que se muestra aquí. ¿Están viendo la gráfica, señores? Confirmen, por favor. Bueno, entonces, tenemos nosotros, vamos a buscar el cursor. En el cursor buscaremos el menor valor de la curva, que se da para 64 Hz, 64 Hz, más o menos. ¿Cuánto era nuestra frecuencia de resonancia? 64,76. ¿Ve? Entonces, en esta curva tenemos de que la corriente toma un valor mínimo en condición de resonancia. Vamos a ver si se puede ampliar esta zona. Pequeñito, se ve muy abajo. Entonces tenemos 64 para condición de resonancia, ¿no? Ahora, podemos también solicitar la tensión. Vamos a hacer una comparación con la tensión. Vamos a medir la tensión, por ejemplo, en la resistencia, porque si yo mido en la fuente, indudablemente que va a ser un valor constante para cualquier frecuencia, porque la magnitud no varía, lo que varía es la frecuencia. Entonces vamos a suponer que nos interesa la resistencia. Ahí queremos medir nosotros nuestra señal de salida. Entonces, cuando hacemos ello, en la gráfica deben aparecer las dos señales. Ahí está. Este es el voltaje y esta es la corriente, la línea verde. Si analizamos simplemente la línea roja, la gráfica con línea roja, observamos que es un filtro. ¿Qué tipo de filtro sería para ustedes? ¿Alguna respuesta, señores?
Respuestas, Pasa abajo. así es un filtro pasa abajo, ¿no? O sea, capta frecuencias menores a la frecuencia de resonancia, 64,76 aproximadamente, ¿no? Entonces, a pesar de que tenemos los tres elementos, dependiendo de en qué componente nosotros pidamos la señal salida, podemos tener un filtro pasa bajas, un filtro pasa altos, un filtro supresor de banda, etcétera, ¿no? En este caso es un filtro pasa bajas, capta las señales de baja frecuencia y rechaza las que superan a la frecuencia de resonancia, que cuando se trata de este tipo de filtros se llama frecuencia de corte, ¿no? Filtros, es poco frecuente hablar de frecuencia de resonancia, se dice la frecuencia de corte, que puede ser igual a la frecuencia de resonancia, ¿no? Pero en general se dice frecuencia de corte o de quiebre, ¿no? Entonces, también podríamos nosotros graficar el diagrama de Bode. Vamos a... Yo retiro todas mis excitaciones. Yo puedo graficar. El diagrama de Bode, señores, nosotros hemos estudiado como la ganancia logarítmica, o sea que el diagrama de Bode que construimos siempre que estudiamos es de la ganancia, ¿no? O sea, es el diagrama de Bode de la ganancia. Pero los diagramas de Bode no solamente se utilizan para calcular ganancias, sino también voltajes, corrientes. Entonces, en los software, cuando ustedes van a hacer la simulación y quieren ver el diagrama de Bode, y más avanzado, mira. Yo tengo magnitud de voltaje y magnitud de corriente. Este es el diagrama de Bode del voltaje. Si yo quisiera el diagrama de Bode de la ganancia logarítmica, o de la ganancia en otras palabras, yo tendría que hacer que el voltaje de entrada sea 1, y ahí sí tendría yo el diagrama de Bode, porque si yo aplico una tensión de entrada 1, el voltaje de salida es proporcional al 1, y por lo tanto el diagrama de Bode sería el de la ganancia logarítmica, ¿correcto? Adelante. En este caso, por ejemplo, vamos a solamente calcular el diagrama de Bode de la tensión. Entonces yo tengo varias opciones, o solamente elijo la magnitud, o voy a esta otra gráfica, a esta herramienta que es Windows Temples, me permite a mí graficar simultáneamente el argumento y el diagrama de Bode de la tensión. Entonces yo selecciono aquí, por ejemplo, ven, se presenta la gráfica dual. O sea, me presenta en el eje Y y en el eje X. Todo me presenta en un solo eje. O separado. ¿Correcto? Bode separado. Yo quiero Bode en decibeles, entonces voy aquí. ¿Correcto? Si es en una misma gráfica, pero como quiero separado, le doy separar, ¿no? Separado, entonces señalo yo el elemento en donde voy a graficar y simplemente simulo. Entonces, tenemos el diagrama de Bode. Aquí tenemos nosotros el diagrama de Bode del voltaje. Pues está en volts. El diagrama de Bode. Y acá tenemos nosotros el ángulo. Perdón, aquí está ella en decibeles, estoy hablando mal. En decibeles también podría estar en volts. Y acá tenemos nosotros el diagrama de la fase. Entonces podemos también buscar la frecuencia de resonancia, que es de 64 Hz. Estaríamos por aquí, más o menos. Ahí estaríamos. Esa sería, aquí estaría ubicada la frecuencia de resonancia. Tenemos, ¿cuál es el ángulo para la frecuencia de resonancia? Tendríamos nosotros menos 170 grados. ¿Cuáles son los decibeles para la frecuencia de resonancia? Serían 6,74 decibeles, ¿correcto? Si yo, por ejemplo, quisiera calcular en volts el diagrama de Bode, vamos a hacerlo. Entonces vamos nuevamente eliminamos este entero y seleccionamos ahora
solamente el diagrama de Bode del voltaje. El mismo elemento. El mismo elemento. Y vamos a tener nosotros nuestra nueva gráfica. Miren, ¿cuál es la diferencia? En el anterior estaba en decibeles. 100 decibeles era el pico. Ahora tenemos 1 kilovolts. ¿Se dan cuenta? Aproximadamente. Aquí estamos. Aquí hay, vamos a ver. Más o menos, sí. Entonces, señores, ustedes tienen para analizar los circuitos en función de el análisis que quieran, o sea, la variable que quieran conocer. Usan ahí los punteros para encontrar la frecuencia de resonancia, para encontrar la frecuencia de quiebre, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, señores? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, pasemos al siguiente problema. Miren, tenemos nosotros el siguiente circuito. Un capacitor conectado en paralelo con una inductancia que tiene resistencia inherente, ¿no? Y ambos componentes, tanto el capacitor como la rama RL, que es una reactancia con resistencia, en paralelo con una resistencia. El problema dice lo siguiente: en este circuito se desea determinar si la frecuencia de 3 MHz está comprendida dentro del ancho de banda. Podría ser un circuito de radio, por ejemplo, ¿no? que tiene una frecuencia de resonancia y que sintoniza una señal de esa frecuencia, ¿no? Se sintoniza y capta la señal. Y tenemos otra emisora de 3 MHz y queremos ver si esa emisora está dentro del ancho de banda y por tanto va a producir alguna perturbación. Por ejemplo, con ustedes antiguamente se usaba mucho la banda de megahertz, hoy día se usa la FM y AM. Antes había la AM mucho, hasta ahora, pero se usaba mucho la AM, amplitud modulada. Las frecuencias eran diferentes, eran menores, orden de magnitud menores que la FM. Entonces, cuando se sintonizaba una emisora, había mucha filtración de otras emisoras. Tenía uno que estar ahí, selector, afinándolo para que capte muy bien una emisora. En FM se ha mejorado notablemente. Y ahora con la transmisión por cable ya no tenemos nosotros problemas, ¿no? Antes la línea, las señales abiertas de televisión tienen este tipo de circuito. Va la señal y a veces hay interferencia, no se capta bien la señal, pero ahora con el sistema de cable, por fibra, con cables coaxiales, y ahora que estamos usando la fibra óptica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la fibra óptica y el cable coaxial? El cable coaxial recibe impulso de corriente. En cambio, la fibra óptica transmite la señal en luz. Rayos de luz y lo convierte en impulso eléctrico. Es toda una tecnología y hay otras tecnologías que están apareciendo por ahí, ¿no? Bien, entonces, en este problema nosotros tenemos que definir si esta frecuencia está dentro del ancho de banda para este circuito. Entonces, el problema sería definir el ancho de banda. Con el ancho de banda, ¿qué voy a hacer? Voy a ver si esta frecuencia está contenida en ella. Pero no basta con el ancho de banda, como vamos a ver. Debo determinar la frecuencia de resonancia y el factor de calidad. Si yo calculo la frecuencia de resonancia y tengo el factor de calidad, ya tengo el ancho de banda. ¿Y por qué es importante el factor de la frecuencia de resonancia y el ancho de banda? Porque eso me va a permitir determinar el conjunto de frecuencias que está comprendida dentro del ancho de banda, ¿no? En el entorno de la frecuencia de resonancia. ¿Por qué digo en el entorno de la frecuencia de resonancia? Porque si yo tengo un ancho de banda
de 100 Hz, entonces la frecuencia de resonancia está definiendo el centro de los 100 Hz, o sea, tengo 50 Hz antes y 50 Hz después para definir las frecuencias del ancho de banda. Entonces, si mi frecuencia de resonancia es 1000 y mi ancho de banda es 100, entonces una frecuencia estaría en 1000 menos 50 y la otra estaría en 1000 más 50. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Definir si esos 3 MHz están dentro de esas dos frecuencias que definen el ancho de banda. ¿Correcto? Entonces, pasemos nosotros a la parte del marco conceptual. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Confirmen. Bien. En el marco conceptual nosotros tenemos primero que formular la expresión matemática de la frecuencia de resonancia, porque este es un circuito atípico. Entonces, estamos aplicándole una corriente de 1 ampere y vamos a tener que esa corriente se va a ramificar por los 3 elementos que están en paralelo. Al formular la expresión matemática, tenemos que formular la expresión matemática entonces también del factor de calidad. Tenemos que hallar el factor de calidad para este circuito. Una vez que nosotros hemos definido estos parámetros, vamos a establecer, por ejemplo, cuál sería la tensión de salida o la corriente de salida que queremos medir. Podemos tomar como referencia la corriente en la resistencia, sería esa nuestra señal, o podemos definir el voltaje en la resistencia de salida. O sea, cualquiera de esas variables son las que yo debo elegir para corroborar el ancho de banda y la frecuencia de resonancia, ¿correcto? Entonces, vamos a tener que formar una expresión técnica por factor de calidad y calcular el ancho de banda, lógicamente, y lógicamente comparar y evaluar estos resultados con los que va a presentar un simulador. Para no solamente corroborar, como digo, ¿no? Sino también para ponernos en otros escenarios. Ustedes, cuando utilizan el simulador, pueden avanzar más en su análisis y ponerse en otro escenario. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo mido mi tensión de mi corriente en esta rama? ¿Qué tipo de filtro es? ¿Qué tipo de filtro sería si yo mido la corriente en la capacitancia? ¿Qué filtro sería si mido en la resistencia? Y van a observar ustedes que dependiendo de en dónde yo tomo mi señal de salida, el circuito va a tener un comportamiento diferente. Por ejemplo, cuando tenemos un circuito RLC en serie, si yo mido la tensión de salida en la resistencia, tengo un filtro pasabanda. ¿Se dan cuenta? Si yo mido en la tensión de salida entre L y C, o sea, en los extremos de la inductancia que está en serie con la capacitancia, tengo un filtro supresor de banda. Y así, si comienzo a medir individualmente la resistencia y la inductancia, puedo tener un filtro pasa alta y filtro pasa baja. Estos filtros son muy útiles, sobre todo en sistemas eléctricos de potencia, porque nos ayudan a sintonizar frecuencias que son poco deseables en la red. Y tienen una gran versatilidad, por eso que los filtros más usados son la conexión serie, como filtro pasivo. Ahora, ustedes habrán escuchado mencionar de que hablamos de circuitos de primer orden, ¿no? Un filtro de primer orden es un filtro que está constituido por 2 elementos, nada más. Un elemento almacenador de energía, una resistencia con capacitancia o una resistencia con inductancia. Ese es un filtro de primer orden. Un filtro de segundo orden es el que está constituido por resistencia, inductancia y capacitancia. Y también tenemos otros filtros de tercer, cuarto, quinto orden. Ahora, como filtro activo, los filtros activos son aquellos que están constituidos por amplificadores operacionales. Siempre. Es un RC con un amplificador operacional. Esos son filtros activos. Bien. Pasamos a la parte operativa. ¿Puedo continuar, señores? Bien. Nuevamente el circuito y vamos a representar el circuito por admitancias. Vamos a enfocarlo de tal forma que hayamos nosotros la admitancia equivalente. Entonces, como admitancias, siempre que se plantea el análisis con admitancias,
nosotros tenemos que asumir que esa admitancia es para cualquier frecuencia, 60 Hz, 120 Hz, etc. En términos generales tenemos que formular entonces nuestras relaciones y tendríamos la admitancia de la capacitancia, de la rama RL y de la resistencia. Buscamos siempre agrupar parte real y parte imaginaria. Entonces la parte real sería la que mostramos aquí. 1 sobre R más la parte real de la admitancia de la rama RL, y luego la parte imaginaria, que sería la reactancia capacitiva, la inversa, que en este caso ya es susceptancia capacitiva, y la susceptancia de la rama RL. Entonces, en este conjunto de elementos, la parte real es la conductancia, y la parte imaginaria es la susceptancia. En resonancia, la parte imaginaria tiene que ser 0. Quiere decir entonces que si nosotros igualamos a 0 y despejamos, vamos a tener esta expresión. Ahí está. Esa es nuestra expresión para la frecuencia de resonancia en radianes por segundo. Si yo deseo en Hertz, tendría que dividirlo entre 2pi. ¿Correcto? Bien. Entonces, ya tenemos todos los valores. Tengo la capacitancia y la inductancia, los valores de la resistencia, y aquí hay que hacer una precisión. La resistencia es muy pequeña comparada con 22 kilo ohms. Entonces, es como si esta resistencia no existiera. Se podría también analizar como si fuera un circuito RLC, con un margen de error, lógicamente, ¿no? Bien, ¿puedo pasar a la siguiente lámina, señores? ¿Confirmen? Bien. Mire, la frecuencia de resonancia. Reemplazando valores, ¿no?, en la expresión anterior, siempre, repito, capacitancia en farad, inductancia en Hertz y resistencias en ohms. Reemplazando valores y operando, tenemos que la frecuencia de resonancia es 12,91 megaradianes por segundo. Megaradianes por segundo, ¿no? Bien, quiere decir que si dividimos entre 2pi tenemos 2,05 MHz, o sea, 2 MHz. Esa es nuestra frecuencia de resonancia, 2 MHz. Vamos a calcular ahora el factor de calidad para poder determinar cuál es el ancho de banda, ¿no? Entonces, el factor de calidad. Miren, el factor de calidad nosotros dijimos de que se podía calcular de dos formas. Una considerando la energía y otra considerando la potencia. En este caso vamos a calcular considerando la potencia, ¿no? Entonces la potencia reactiva en L o C, en uno de los dos elementos, y la potencia activa en todos los elementos que disipan potencia, que son estas dos resistencias. Entonces, la potencia activa disipada en las resistencias para la condición de resonancia sería por relación de Joule, ahí está, en la resistencia RL, sería resistencia RL por la corriente I sub RL al cuadrado, el valor eficaz. Y de igual forma para la resistencia de 23 kilo ohm, que sería R por I sub R al cuadrado. ¿Qué más? La potencia reactiva, perdón, la potencia activa total sería la suma de estas dos potencias. Eso es lo que tenemos aquí. Muy bien. Ahora, la potencia reactiva, ¿cuál sería? Bueno, podemos tomarla en el capacitor. Vamos a suponer, si tengo yo la potencia en el capacitor, sería reactancia por corriente al cuadrado, ¿cierto? XC por I al cuadrado, ahí está. Pero en este caso ya la frecuencia yo la considero en resonancia. Estamos analizando ya en resonancia. Entonces tengo esta expresión.
Vamos a calcular entonces las corrientes. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, para esta expresión yo necesito uniformizar variables para poderlas simplificar y al final tener un factor de calidad expresado en R, L, C y la frecuencia de resonancia. Entonces, las corrientes tienen que ser presentadas en la ecuación de tal manera de que se puedan simplificar, numerador con denominador. Entonces, para ello, recurrimos a las siguientes relaciones conocidas. La corriente en la resistencia, ¿qué es igual? Bueno, al voltaje sobre la resistencia. La corriente en la rama RL, ¿qué es igual? Bueno, al mismo voltaje, no le he puesto aquí voltaje, pero ya ustedes saben que hay un voltaje en esta rama, al voltaje en la rama sobre su impedancia. Ahí está. El módulo de la impedancia, porque estamos hablando de módulos. Entonces sería RL al cuadrado más la reactancia al cuadrado, raíz cuadrada de esa expresión. Y finalmente tendríamos la corriente en la capacitancia, que sería la susceptancia, W por C, por el voltaje. Bien, en estas dos expresiones observamos de que hay un valor, una variable común que es el voltaje. Entonces ya podemos nosotros más o menos trabajar en esta expresión. Y tendríamos que, por ejemplo, para la potencia, reemplazamos, para la potencia tendríamos la expresión 5 y para la potencia reactiva, ¿no? Y la potencia reactiva tendríamos la otra expresión. Dos expresiones. Ambas están en función del voltaje. Entonces ya puedo reemplazar en la ecuación 2. Ya puedo reemplazar porque puedo simplificar. Entonces, reemplazando en esta expresión, obtenemos Q igual a esta expresión. Listo. Ahí está. La expresión final. Simplificamos el voltaje, etcétera, etcétera, y tenemos frecuencia de resonancia por capacitancia en el numerador y en el denominador, lógicamente, RL sobre la resistencia de la inductancia, entre la resistencia e inductancia al cuadrado, más la reactancia de la rama RL al cuadrado, más 1 sobre R. ¿No? Ahí está. Esta expresión me permite calcular el factor de calidad para este circuito. Entonces, reemplazamos valores. Si reemplazamos valores, obtenemos de que el factor de calidad es 50,48. Factor de calidad bastante alto. Quiere decir que la ganancia logarítmica o la ganancia va a tener un pico muy alto para la frecuencia de resonancia y su ancho de banda va a ser muy pequeño. Bastante pequeño va a ser. Entonces, podemos pasar ya al siguiente paso de cálculo. ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien. Bien, también hay otro método. Bueno, se dice método porque lo que hace es eliminar la resistencia de la inductancia y considerar que el factor de calidad es simplemente el de un circuito en paralelo RLC. También se puede hacer ese cálculo, ¿no? Eso se da cuando la resistencia es muy pequeña. 1 ohm, 1.5, 2, 3 ohms. ¿Cómo yo puedo definir si es pequeña? Bueno, cuando la comparo con la otra resistencia. Tengo 23 kilo ohms, 22 kilo ohms contra 1,8 ohms. O sea, a nivel de consumo energético, pues, la resistencia de 1.8 no consume casi nada. Entonces puedo dejarla de lado. Simplemente para facilitar los cálculos, ¿no? Para no hacer todo ese tremenda expresión que hemos hallado solamente porque tenemos una resistencia de 1.8. Si no existiera esa resistencia, aplicamos directamente la fórmula. ¿Correcto? También se puede hacer eso. Entonces hay que tener un buen criterio, ¿no? Pues si tengo 1.8 y acá tengo 2 ohms, no puedo hacer eso. Bien, entonces la admitancia equivalente sería la conductancia. La expresión de la conductancia que hemos hallado hace un momento, y que es esta. Bueno, reemplazamos valores para hallar la conductancia equivalente
Acá está la resistencia en ohms, ¿no? La resistencia R, la resistencia RL en ohms. Tenemos la frecuencia de resonancia, en nuestro caso, ¿cuánto fue la frecuencia de resonancia, señores? No me acuerdo bien. 20, ¿cuánto fue? Frecuencia de resonancia, 12,91 megaradianes por segundo. Miren, en esta expresión, ojo, la frecuencia de resonancia está en radianes por segundo, ¿eh? No vayan a poner hertz. Ya en exámenes pasados se han confundido, me han puesto hertz. No puede ser, es W por L, radianes por segundo por inductancia para tener reactancia. O sea, estas relaciones están representando a impedancias. Entonces, esta es una reactancia. No es un valor numérico cualquiera, no es un producto W por L. No, es frecuencia de resonancia por inductancia, por el valor de la inductancia. Y, por tanto, la frecuencia de resonancia tiene que estar en radianes por segundo. 12,91 por 10 a la 6. Tiene que estar expresada en radianes por segundo. Y, lógicamente, la inductancia. Con eso nosotros tenemos 10 microhenry, ¿no? 10 a la menos 5, todo al cuadrado. Realizamos operaciones y tenemos 1,53 microsiemens. Quiere decir que la resistencia equivalente es 6,52 kiloohms. Es la resistencia equivalente. Muy bien. Y calculamos nuestro factor de calidad para verificar. Vamos a verificar con esta expresión, miren, y sale lo mismo casi. O sea que yo he usado esta expresión, R equivalente. Ustedes dirán, profesor, ¿cuál es la R equivalente? Bueno, pues, como es muy pequeño, casi despreciable, lo puedo incluir, pero no va a afectar en nada comparado con toda la expresión. Y miren, 50,5. No afecta en nada prácticamente. Yo lo pude haber dejado de lado. ¿Correcto? Bien. Ya sabemos que ese es el ancho de banda. Y con ello nosotros sabemos también que este ancho de banda es igual a la frecuencia de resonancia sobre el factor de calidad. Bueno, reemplazamos valores, mucho cuidado, radianes por segundo, entre Q. Q es adimensional. O sea, el factor de calidad es un indicador, no tiene unidades. Mire, el ancho de banda es 256 kiloradianes por segundo. Bueno, ¿y cuántos hertz significan estos? El ancho de banda es de 40,7 kilohertz. O sea, ustedes 256 entre 2 pi, 40,74 ya. 40,7 kilohertz. Ese es mi ancho de banda. O sea, en megahertz, para hacer la comparación, porque me dicen que la señal de 3 megahertz está comprendida o no, entonces lo convierto a megahertz. ¿Ya? Simplemente factor de conversión, ¿no? Miren, ¿cómo defino yo el rango de frecuencias? ¿No? ¿Hacer qué frecuencia? ¿Qué frecuencia? Es la frecuencia de resonancia más o menos la mitad del ancho de banda. Lo que les mencioné hace un momento. O sea que, si yo tengo F1, entonces tendría 2,05 megahertz menos 0, la mitad de este ancho de banda, me da 203 megahertz. Esa es la primera frecuencia. La frecuencia antes de la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia es 2, entonces 2,05, 2,03 es la primera frecuencia, y luego la segunda frecuencia le sumo la mitad del ancho de banda, y tengo 2,0,7. Bueno, me pregunta por 3 MHz, no está contenido dentro del ancho de banda, ¿correcto? O sea, es una frecuencia muy alta. ¿Cuándo estaría comprendida? Por ejemplo, si hubiera sido 2, casi igual que la frecuencia de resonancia. O de lo contrario, bueno, darles otros parámetros para que el ancho de banda sea mucho más amplio y pueda incluir a esta frecuencia. Este circuito es muy selectivo. Miren, un ancho de banda muy pequeño
Entonces solamente voy a utilizar las frecuencias que están comprendidas dentro de este rango de F1 y F2. Preguntas, señores. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Vamos a la simulación. ¿Están viendo el circuito, señores? Confirme, por favor. Bien. Aquí tenemos nosotros, bueno, la gráfica, el circuito, la red. Estamos configurándolo para 12 MHz, de 0 o de 100K hasta 12 MHz, para que se pueda incluir ahí la frecuencia de resonancia, que es de 2 MHz, ¿no? Hacemos un barrio. Podría ser más angosto también, pero supongamos 12 MHz. Puntos por década, ya sabemos, 500, 300, 500 le hemos puesto, y siempre hace switch, ¿no? Aceptar, y vamos a medir el voltaje. Vamos a ver qué pasa con el voltaje. ¿Qué características tiene este voltaje? Entonces, para observar el ancho de banda y la frecuencia de resonancia. Bien. ¿Están viendo la imagen, señores? Miren, aquí tenemos nosotros el gráfico para la tensión. ¿Cuántos volts alcanza este circuito? Este circuito alcanza un promedio de 6,4 kiloamperes, pero kilovolts, disculpen, 6,4 kilovolts en resonancia, en la resistencia. La frecuencia de resonancia es 2,05 MHz. Ahí está. 2,05 MHz. ¿No? ¿Cuál sería el ancho de banda? Bueno, la primera frecuencia es 2,03. O sea, 2,03, tenemos que buscar 2,03. Ahí está, 2,03, ¿no? Ahí figura. En esta posición, 2,03. Y la otra sería en 2,07. Ahí, más o menos. Pequeñísimo el ancho de banda. Vamos a ampliar si deseamos ver mejor esta lámina. Ahí está. Un poquito más. Bien, ahí está. ¿Eh? Entonces nosotros tenemos dos. Aquí comenzaría el ancho de banda en 2 y terminaría en este otro que sería 2,07. Ahí. Este sería el ancho de banda prácticamente, ¿no? El ancho de banda sería de aproximadamente 40 kilohertz aproximadamente. Para la tensión podemos calcular también para la corriente. ¿Qué corriente circularía por ahí? Sería la corriente aplicada, ¿cierto? ¿Puedo cambiar de lámina, señores? Confirmen. Vamos a eliminar este voltaje y vamos a ver qué pasa con la corriente. La corriente. Vamos a poner que sea esta la corriente y vamos a obtener la gráfica. La corriente está por aquí. Mire, circula una corriente de 300 miliamperes. Pero siempre la frecuencia de resonancia va a ser la misma. Correcto. Ahí está, 203. Podemos hallar el diagrama de Bode. Vamos a ir al diagrama de Bode.
Markers, ¿no? Y vamos a buscar, a ver, en decibeles separados. Tengo que eliminar este de aquí. Listo. A ver. La corriente que circula por aquí. ¿Y qué tenemos? Miren, el diagrama de Bode. Tenemos aquí, en realidad ya esta es ganancia logarítmica. ¿Por qué? Porque estamos aplicando un amperio. La ganancia logarítmica de corriente. También hay ganancia logarítmica. Nosotros hemos estudiado ganancia logarítmica de tensión, pero sabemos que la función de red, o función de transferencia, como se le llama comúnmente, relaciona variable de salida entre variable de entrada. Entonces, en este caso está relacionando la corriente de salida, que es en la resistencia, versus la corriente de alimentación, que es la corriente de la fuente. Entonces, nuestro valor pico sería este, ¿eh? Ahí está. El valor pico se da para 2,05 megahertz. ¿Se dan cuenta? Tenemos la gráfica también que para la frecuencia de resonancia el ángulo es menos 161 grados sexagesimales. Señores, entonces hemos tratado de desarrollar los problemas con los simuladores para que puedan ustedes tener mayor amplitud de criterio cuando tengan que hacer el análisis. Cuando resuelvan problemas, no solamente se concentren ustedes en hallar la variable que se solicitan, sino también tienen que comenzar a hacerse preguntas. ¿Qué pasaría si yo mido la corriente? ¿Qué pasaría si yo mido la tensión? Etcétera. Por ejemplo, en este circuito, vamos a ver qué ocurre. Supongamos de que yo, vamos a eliminar esto. ¿Qué pasa si yo mido el voltaje en esta resistencia R1? A ver, ¿qué ocurre? Vamos a ver el voltaje en la resistencia R1, la resistencia más pequeña. A ver, ¿qué ocurre? ¿Qué me dices? Bueno, tenemos 100 volts y a la frecuencia de resonancia, sí, ahí la frecuencia de resonancia siempre sigue siendo la misma. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasaría si yo mido el voltaje en la inductancia, por ejemplo? A ver, ¿qué pasa si yo mido el voltaje en la inductancia? ¿Qué ocurre si mi señal de salida fuera en la inductancia? También siempre un filtro pasa banda, ¿correcto? Entonces, este tipo de circuito nunca podría ser un filtro supresor de banda, un filtro pasabaja, ¿no? Siempre va a ser un filtro pasabanda, si es que se utilizara un fin específico. Bien, preguntas, señores. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien. Con esto culminamos el seminario y vamos a pasar a la siguiente unidad de formación. Les recuerdo que la quinta práctica calificada es el día miércoles 27 de julio a las 8 de la mañana. ¿Correcto? 27 de julio a las 8 de la mañana. Y el examen final el día martes, que corresponda a las, me parece a las 10 de la mañana, ¿no? ¿El parcial fue a las 10 de la mañana o me equivoco? ¿No? 10 de la mañana. Ya, igualito el final y el susti, martes a las 10 de la mañana. Van a tener que usar el IDE de la clase de, que usamos los días miércoles, ¿correcto? Profesor, una pregunta, o sea, el examen final y sustitutorio va a ser virtual. Sí, virtual vamos a tomar nosotros, ¿no? Y, sí. No hay semana libre entre los dos exámenes, ¿no? Va a ser virtual, ¿correcto? Vamos a ver el próximo ciclo, ya hay una directiva para que sea presencial, vamos a ver cómo va la cosa. Porque ahorita están hablando de que la cuarta ola, la quinta. ¿Ustedes ya se han vacunado, jóvenes, o todavía?
tercera dosis nomás. Así, recién ha salido la autorización para los menores de 30, me parece, 30 años, para la cuarta dosis. Es importante que se vacunen para que si les da la enfermedad este virus, solamente sea algo pasajero, ¿no? Porque lo que pasa es de que en otras partes del mundo ya no usan ni mascarilla, ¿no? Ya hacen su vida casi normal, pero están ahí vacunados. Esa es la inmunidad de rebaño, como se dice, pues, ¿no? Así se eliminan los virus, así se han eliminado durante la historia, ¿no?, de la humanidad, los virus, ¿no? Se vacunan todos, entonces como ya nadie está enfermo, el virus no existe. Pero si hay uno que no se vacuna, así, entonces siempre tiene, se germina y vuelve a aparecer, ¿no? No desaparece, pues, está por ahí, pues, pero ya la sociedad no le hace. Además, el organismo ya va a desarrollar sus propias fuentes de inmunización, ¿no? Y de repente ni va a ser necesario la vacuna. Es como la gripe, ¿no? Al comienzo de la gripe, uy, a la gente creo que hasta se murió. Pero ya el organismo se va adaptando, el cuerpo humano va evolucionando. O sea, nosotros nos vamos, así como el virus muta, el ser humano también se va adaptando. Mira, por ejemplo, nosotros acá en el Perú vivimos dentro de un ambiente bastante contaminado. Viene una persona de un país limpio y acá para mal de los bronquios. Ay, no mal, dicen. No quieren ni venir algunos. Tenemos un sistema inmunológico ya preparado para el medio ambiente en el cual vivimos. O sea, el cuerpo humano se va adaptando, ¿no? Pero eso es un proceso largo, ¿no? Entonces ustedes tienen que, bueno, vamos a convivir con esta enfermedad, con este virus mucho tiempo, pero entonces hay que estar preparados, ¿no? Bien, jovencitos, vamos a pasar a la siguiente, entonces. Están viniendo muy pocos a la clase, ¿qué pasa? Ya me imagino, en invierno es bien difícil, pero tienen que irse preparando para cuando tengan que comenzar a trabajar. Ese es el problema que tenemos en la empresa privada. Yo me he desempeñado muchos años ahí en la empresa privada. Tenía practicantes de la uni. Cuando yo llegué había muy pocos practicantes, todos eran de otras universidades. En una empresa privada yo retorné después de varios años. Y yo digo, ¿por qué no vienen a la escuela? Dice que no los buscamos. Lo que pasa es que los que trabajaban ahí eran pues de otras universidades. Entonces comencé a poner mis avisos en la uni, ¿no? Están practicantes en tal empresa. Y llegaba un buen grupo, digo, muy buenos, pero no se adaptaban a los horarios. Comenzamos a trabajar a las 7 de la mañana, a las 5 y 6, 5 y 20 más o menos. Y el alumno no se acostumbraba. Ya, mire, el hecho de que seamos ingenieros no, no significa de que nosotros tengamos libre albedrío en la empresa. La empresa tiene reglamentos, tiene horarios que respetar, o sea, tiene una cultura, ¿no?, de la organización, y tenemos que nosotros incorporarnos. Usted tiene que incorporarse a ellos, se tiene que incorporar y tiene que estar preparado. La uni, nosotros, la mayoría, estamos en la uni. Aquí un alumno llega tarde, a veces llega temprano, otros deja de ir a las clases. En el trabajo ustedes van a tener que ir todos los días. Señores, allá le descuentan los minutos. Le pide permiso, 1 hora 32 minutos. Le descuentan. Imagínense. Bueno, ¿están viendo la lámina, señores? Confirme, por favor. Sí, profesor. Vamos a pasar lista. Arias, Baltasar, Barcayola, Carey,
Chávez, Presente. Chuquillanqui, Gómez, Guerra, Gómez presente, profesor. bien, Guerra, Guamaní, Huertas, Insa, Marcapiña, Mayanga, Presente, Mayanga, profesor. bien, Neira, Ochoa, Palomino, Pérez, Pizarro, Ramos, Presente. Rimarachín, Valle, Vela. Presente, profesor. ¿Alguno no ha llamado? Confirme, por favor. Bien. Este tema nosotros no vamos a entrar al análisis matemático. No vamos a ver cómo se utiliza la serie de Fourier para representar señales que, si bien son periódicas, no son senoidales. Nosotros estamos familiarizados con muchas de ellas. Por ejemplo, las señales rectificadas en media onda. Es una señal periódica, pero no senoidal. Entonces, las ondas periódicas no senoidales se pueden generar en un laboratorio o se pueden generar por el funcionamiento propio de algunos dispositivos eléctricos cuando estos trabajan en su zona, llamémoslo, no lineal, cuando toman un comportamiento no lineal, ¿no? Entonces, un caso típico sería, por ejemplo, en el laboratorio. Ya ustedes, el ciclo anterior, han hecho la simulación cuando se ha estudiado el uso del osciloscopio. Se ha tenido un rectificador de media onda y de onda completa. Entonces se ha observado de que al aplicarse una señal senoidal, al pasar por los diodos, se rectifica con media onda. Rectificar media onda significa de que solamente acepta el semiperiodo positivo, pero cuando la señal cambia de polaridad, lo rechaza. O el rectificador de onda completa, en el que tenemos que la disposición de los 4 diodos es tal que siempre permite que haya una señal de tensión en los terminales de salida, en donde se mide la señal rectificada. Entonces tenemos un semiperiodo positivo, viene el semiperiodo negativo y se deriva nuevamente a un terminal que permite que produzcan una señal positiva. Entonces, estas dos señales son periódicas, tanto la rectificada de media onda como onda completa, porque son originadas por una señal periódica senoidal. Así como se presenta esta señal, no es una señal de corriente directa. Si nosotros tenemos un sistema de rectificación, vamos a observar de que la señal va a tener unos rizados. Se va a tener una irregularidad, no va a ser una línea recta, precisamente por la rectificación. Entonces ¿cómo hago para que esta señal se convierta en un valor continuo? Entonces tengo que hacer un modelo matemático que me permita a mí estudiar esta onda aplicada en un circuito eléctrico convencional, o sea, un circuito excitado con señales senoidales. Entonces ahí viene la serie de Fourier. Estas señales también pueden ser generadas por el funcionamiento de un dispositivo, por ejemplo, un transformador o un reactor. Yo tengo un transformador monofásico, le aplico una señal de tensión,
senoidal, aparece una señal de tensión en el secundario también senoidal. A veces se deforma un poquito, pero siempre senoidal. Pero la corriente que circula se va a deformar. Y se va a deformar mucho más cuando la corriente se aproxime mucho a la zona de saturación. Todo ya hemos estudiado nosotros que los transformadores lineales, la relación corriente-flujo es lineal, y en un transformador con núcleo de hierro tenemos nosotros la curva de magnetización que define una zona lineal y una zona no lineal. Cuando la corriente llega a producir un flujo ya en el límite, comienza a perderse la linealidad, o sea, ya no es proporcional el crecimiento del flujo conforme crece la corriente. Entonces, cuando se aproximan a ese codo de saturación, se llama, nosotros pusimos siempre en máquinas eléctricas, la señal se va deformando y va tomando esta. ¿Es una señal periódica? Sí, porque tiene el mismo periodo que la señal de alimentación, por ejemplo, 60 Hz, pero su forma es diferente, es irregular. Pero la irregularidad se repite en el semiperiodo negativo. Entonces es una señal periódica no senoidal. Podría ser de que no se repita. Bueno, entonces si yo rectifico esta señal, voy a tener un semiperiodo con esta forma y en el otro sería 0. Pero ya es una señal periódica no senoidal. Entonces, la teoría que nosotros hemos estudiado de circuitos eléctricos 1 y 2 es aplicable a elementos lineales, ¿correcto? Estos elementos lineales se caracterizan porque no deforman la señal. Yo le aplico una onda senoidal y la respuesta es senoidal. Le aplico una onda de corriente directa y la respuesta también de corriente directa, salvo que sea pues, un amplificador operacional que cambie la forma de onda. Pero cuando nosotros tenemos que en la red eléctrica se incorporan elementos no lineales, ¿cuáles son los elementos lineales que podemos mencionar? Un diodo es no lineal, un tiristor es no lineal, un transistor es no lineal. La electrónica de potencia y que se ha incorporado a los sistemas eléctricos y que nos lleva a nosotros a la automatización de los procesos, ¿no? El funcionamiento de las máquinas de forma automática, ha producido que las cargas se conviertan en no lineales. Un caso típico, por ejemplo, sería un motor eléctrico. Yo tengo un motor eléctrico, lo alimento con una tensión de 220, está trabajando, está moviendo una carga en el eje que puede ser cualquier carga, ¿no? Está moviendo una faja, un ascensor, lo que usted quiera. Pero esa potencia al eje y la velocidad que tiene el motor va a variar dependiendo del nivel de carga que tome en el eje. Si nosotros queremos tener una mejor idea de lo que es eso, imaginémonos que tenemos el motor girando en vacío. Tiene su velocidad nominal. Yo, con algún elemento de sujeto, le voy sujetando el eje. Le voy sujetando. Entonces el motor va girando a menor velocidad. Si yo aprieto con todo el eje y no lo dejo que este gire, entonces el motor comienza a tomar más corriente para tratar de vencer la fuerza que tiene en el eje. Y como esa corriente muchas veces supera su corriente nominal, se quema el motor. ¿Por qué se quema un motor? Porque los conductores que están hechos las bobinas tienen un calibre, tienen un área de conducción de corriente, calibre 14, 18, 22, etc. Entonces esos calibres soportan una corriente máxima que se conoce como la corriente admisible. Cuando nosotros superamos esa corriente admisible, la triplicamos, cuadriplicamos, qué sé yo, entonces la corriente va a producir el efecto Joule porque la resistencia va a ser bastante alta, ¿no? Y va a hacer que se funda el conductor. Entonces, cuando yo sujeto al rotor, que se llama rotor bloqueado, es como si trabajara con un cortocircuito del motor. Eso es lo que pasa. Entonces, yo quiero regular, yo quiero que siempre el motor gire a la misma velocidad, independientemente si está con carga o no. Porque si yo tengo una buena carga, el motor gira lentamente, pero la mueve. Si yo retiro bruscamente la carga, lo suelto al eje, el eje aumenta su velocidad violentamente, se llama embalamiento. Entonces, dependiendo de la carga, va a aumentar o disminuir su velocidad. Yo quiero que sea constante. Entonces, utilizan variadores de velocidad electrónicos. Variadores de velocidad, ¿qué cosa hace? Se conecta con el motor y lo que hace es regular la velocidad del motor.
¿Ya? ¿Y cómo lo regula? Lo regula simplemente por un comportamiento eléctrico. Dice, a ver, este variador de velocidad en realidad lo que hace es cambiar la frecuencia del motor. Si yo le disminuyo la frecuencia que recibe el motor, bueno, W por L, entonces la reactancia disminuye, toma más corriente y gira. Si es por el contrario, va muy rápido, tengo que tomar menos corriente, entonces aumento la frecuencia, la reactancia crece y la corriente disminuye porque aumenta la impedancia. Ese es un proceso que se produce ahí, ¿no? Pero ese componente que he incorporado, se ha conectado con el motor, en conjunto se convierte en una carga no lineal. Y si nosotros vamos a medir, por ejemplo, la potencia que consume ese conjunto, vamos a observar que la potencia está saliendo del motor hacia el sistema. La potencia debe ser positiva y resulta que estoy leyendo potencia negativa. O sea, se convierte en una fuente. Bueno, fuera puede que entregue corriente senoidal, ¿no? No, entrega una corriente deformada. Entonces se está inyectando supongamos que le está inyectando esta corriente. Entonces yo tengo la fuente de alimentación de senoidal que entrega corriente senoidal y tengo mi motorcito que está proporcionando corriente no senoidal. Entonces se produce una sumatoria de estas dos señales y se distribuye en todo el sistema eléctrico. Entonces ya todas las cargas que están conectadas van a recibir corrientes no senoidales. Entonces hay que analizar, hay que ver cómo hago yo para eliminar las perturbaciones que se puedan presentar por ese comportamiento no lineal. Y para eso tenemos que recurrir a las matemáticas. Voy a pasar a la siguiente lámina. Estas señales se llaman también señales poliarmónicas, periódicas no senoidales o poliarmónicas. ¿Por qué poliarmónicas? Por la siguiente razón. Miren, una de las características, o varias de las características que tienen estas señales periódicas no senoidales es que siempre tienen un periodo, pero un periodo que depende de una frecuencia determinada, ¿no? Siempre asume valores finitos, tiene un número máximo de mínimos y máximos, o sea, tiene un número finito de máximos, ¿no? No puede tener varios máximos en un mismo periodo, ¿no? O infinitos números, infinitos, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, qué sé yo, pero tiene número finito de máximos y mínimos. Y además, se puede representar por la serie de Fourier, o sea, matemáticamente una señal periódica no senoidal se puede representar por el valor medio de esa señal periódica no senoidal más una suma de ondas senoidales que tienen una frecuencia, cada señal senoidal múltiplo de la frecuencia de la señal periódica senoidal. La frecuencia de la señal periódica no senoidal es denominada frecuencia fundamental. Entonces, todas las demás ondas senoidales que van a representar a la onda periódica tienen una frecuencia múltiplo de esa frecuencia fundamental. Quiere decir entonces que la serie de Fourier se convierte en una herramienta muy útil para hacer el análisis en régimen sinusoidal, porque yo voy a tener entonces, apoyándome en el principio de superposición, que si mi señal periódica no senoidal, por ejemplo, esa señal rectificada de media onda, por Fourier yo voy a tener un valor medio más una suma de ondas senoidales de una frecuencia impar. Frecuencia par, ¿qué significa? Con respecto a la fundamental. Si mi fundamental es 60 Hz, entonces tengo yo una onda rectificada de media onda de 60 Hz. Bueno, por Fourier tiene un valor medio. ¿Cuánto es el valor medio? 0,318, ¿cierto? De C. Perfecto. Y además tenemos nosotros señales senoidales, que pueden ser, supongamos que sean pares. O sea, la primera senoidal sea de la misma frecuencia, 60 Hz. Después, la segunda sería de 120. La cuarta sería de 240. La sexta sería de 60 por 6, 360 y así sucesivamente. Solamente señales pares. O puede ser impares también, depende de la onda. Señal impar, la primera, 60 Hz. La tercera, 180. La quinta, 300 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estas señales senoidales se pueden modelar como un circuito eléctrico mediante la utilización de fuentes ideales. Fuentes conectadas en serie y cada fuente entrega la señal senoidal que está expresando Fourier, como vamos a ver a continuación. Entonces, esas son las características de las señales periódicas no senoidales. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Bien.
Confirme, por favor. Sí, profesor. Bien. Existen diferentes representaciones de las ondas periódicas senoidales y no senoidales. Por ejemplo, tenemos la representación en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Por ejemplo, esta señal senoidal. Cuando se habla de señales periódicas no senoidales, la frecuencia se le denomina pulsación. O sea, si tiene un valor máximo o pico y tiene una pulsación, o sea, la velocidad angular de la señal es la pulsación. Por ejemplo, 377 radianes por segundo, esa es su pulsación, a la frecuencia de 60 Hz. Tiene un periodo y tiene una fase, que puede ser cero, o mayor que cero, o menor que cero, dependiendo de en dónde ubique yo el eje de referencia para esa señal. Entonces, en el dominio del tiempo sabemos bien si es un voltaje, sería pues un voltaje pico seno WT más un ángulo teta, el ángulo de fase. Si la graficamos en el dominio del tiempo, tendríamos esta representación, que hemos estudiado en circuitos 1. Ahí está, tiene un ángulo teta adelantado al eje de referencia, cuando es positivo está a la izquierda, cuando es negativo a la derecha, y tenemos nosotros el valor pico. Esta es una señal senoidal especial en el dominio del tiempo. Si yo la quisiera graficar en el dominio de la frecuencia, no voy a utilizar fasores porque voy a tener n frecuencias. Entonces lo que es común utilizar lo que llamamos espectros. La gráfica se llama espectro. Si representa a una amplitud, se dice espectro de amplitud. Y puede estar dado en valores máximos o valores eficaces. Y el otro espectro es el espectro de fase. O sea, se grafica el ángulo de la señal en función de la frecuencia. Para el caso que estamos viendo de la onda periódica senoidal, su espectro de amplitud tendría un valor pico, FM, ¿a qué frecuencia? A la frecuencia W, la frecuencia de la señal. Si la frecuencia es 60 Hz, entonces tengo para 77 Hz por segundo este valor pico. Nada más, porque es la única señal. Su fase, bueno, para la frecuencia de 377 radianes por segundo o 60 Hz, tengo este argumento teta. Entonces, estas dos gráficas son las que se utilizan para representar señales periódicas no senoidales. ¿Por qué? Porque voy a tener yo muchas ondas senoidales expresadas y que se conocen como armónicos de diferente frecuencia, ¿no? Ahora, en los instrumentos de medición, los analizadores de redes que van a utilizar más, han debido utilizar, no han utilizado porque no han hecho otra laboratorio presencial. Los analizadores de redes nos proporcionan estas señales. La atención en valores eficaces, en valores numéricos, en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Aparece como diagrama de barras. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quisiera graficar una señal continua, señal DC, tendría que graficarse en el eje, en el origen, porque la frecuencia es cero. Toda señal periódica no senoidal tiene una frecuencia mayor que cero, pero cuando tiene frecuencia cero es corriente directa. Correcto. Entonces, el valor medio se tendría que graficar en este eje. Si tiene valor medio, esta señal no tiene valor medio, es una onda senoidal, su valor medio es cero. Pero si fuera una rectificación en media onda, tendría un valor medio. Tendría que ubicarse la barra en este punto, y luego para cada frecuencia, la barra que identifica la amplitud. Igual en este otro gráfico, la barra que identifica el ángulo de fase de esa señal periódica senoidal, cuya frecuencia es múltiplo de la frecuencia fundamental. Todas las señales senoidales que son múltiplos de frecuencia fundamental se llaman armónicos. Quiere decir que Fourier, al entregarme un valor medio más una suma de ondas senoidales de diferente frecuencia, en ingeniería eléctrica se dice valor medio de la señal más armónicos. Cada señal senoidal es un armónico. Entonces, armónico par o armónico impar. Bien, ¿puedo pasar a la siguiente lámina? Confirme, por favor. Sí, profesor. Bien.
Miren, en el dominio del tiempo, entonces, ¿no?, la onda por la serie Fourier tiene esta expresión: valor medio de la señal periódica no senoidal más la suma de ondas senoidales. Ahí está. Valor máximo de la primera señal a la frecuencia W tiene su ángulo de fase. F2, la magnitud de la segunda señal a la frecuencia, que es 2 veces la frecuencia inicial o fundamental, más su ángulo de fase, y así sucesivamente. Este es un desarrollo general, pero ya cuando ustedes van a representar las ondas periódicas no senoidales, van a encontrar de que las señales van a ser pares o impares. Correcto. Inclusive en algunos casos se expresa como cosenos, pero desplazando los 90 grados podemos representarlo como un seno, ¿no? Entonces vamos a tener senos pares o senos impares, ¿no? Su valor medio se define como la integral de la función desde 0 hasta t en el periodo de la señal entre todo dividido el periodo. No es el valor constante, ¿no?, el valor medio. Y además tenemos nosotros que se puede expresar como una suma de senos y cosenos. Sabemos bien cómo es esa representación. La hemos estudiado en circuitos transitorios de primer orden cuando queremos representar un seno y un coseno como una función senoidal. Bueno, sabemos bien, valor medio más, bueno, sería F1 seno de BWT por coseno de teta sub 1 más coseno de BWT por z por seno de teta sub 1. Pero teta sub 1 es un valor conocido, es el ángulo de fase, entonces el seno o el coseno de este ángulo siempre es una constante, por eso que multiplicado por F1 me da el valor de A1 y el valor de B1. Por esta razón se puede expresar como una suma de senos y cosenos. Bien, en general la fórmula sería esta, ya la conocen ustedes: valor medio de la señal más una sumatoria, más la suma de las señales senoidales cuya frecuencia es múltiplo de la frecuencia fundamental. O sea, seno de KWT. K es un valor que varía desde 1 hasta infinito. Entonces, este K, ¿no?, nos es de utilidad para identificar si el armónico, o sea, la señal senoidal que estoy acá trabajando, es par o impar su frecuencia. Entonces, se dice que K es el orden del armónico. Armónico se denomina a la señal senoidal cuya frecuencia es múltiplo de la fundamental y que se obtiene de desarrollar la serie de Fourier para la onda periódica no senoidal. Entonces tengo yo, K es el orden del armónico, K veces mayor que la fundamental, eso es lo que indica este coeficiente. Tiene un valor máximo K hacia la armónica, su velocidad angular o pulsación y su periodo. Entonces, esta expresión matemática se puede representar como una suma de fuentes de tensión senoidal más una fuente de tensión de corriente directa cuando se modela como circuito eléctrico para hacer el análisis. Bien, ¿puedo pasar a la siguiente lámina? Bien. Vamos a ver un ejemplo para comprender mejor esta parte teórica. Supongamos que tenemos una señal rectangular. Bueno, se puede expresar como A para ángulos menores a mayores que 0 y menores que pi, y menos A para el ángulo que describe mayor que pi y menor que 2pi. ¿No? En matemáticas, la serie de Fourier para esta señal está dada por esta relación, ¿no? Esta es la serie de Fourier para una señal rectangular. Entonces, miren, dice esta señal, esta serie de Fourier, que cuando R toma valores de 1 hasta infinito, ¿no?, R va de 1 hasta infinito, yo tendría aquí seno, cuando R es 1, seno de, vamos a llamarle BWT, esto sería 1, entre 1. Cuando R es 2, seno de BWT sería 2, 4,
TWT entre 3, o sea, armónicos impares. Cuando es 3, 6 menos 1, 5. 5 veces la frecuencia entre 5. Entonces, el orden del armónico sería este resultado que de la diferencia de 2R y 1. ¿Se dan cuenta? Este es el orden del armónico. Tiene armónicos impares. 1, 3, 5, 7, etc. ¿Hasta qué valor de armónicos se desarrolla la serie? Nosotros siempre trabajamos con armónicos hasta el orden 40, ¿no? Por una norma técnica de calidad de los servicios eléctricos. Lógicamente que ese cálculo no se puede hacer manualmente, entonces hay que usar software. Entonces hay software en los cuales se hacen estas simulaciones, al igual que lo que estamos usando nosotros. En el SPI también se puede usar, vamos a ver más adelante cómo identificar los armónicos ahí. Entonces, esta serie, si yo la desarrollo, si hacemos que A sea igual a 100, supongamos que sea voltios, 100 volts, ¿no? Entonces tendríamos que F de T, voltaje en dominio de tiempo, es 127 seno más 42,4 seno de 3 WT más 25,5 seno de 5 WT y más 18,2 seno de 7 WT y así sucesivamente. Hasta el orden 40, imagínense, 40 veces la frecuencia. Si nosotros tenemos una frecuencia de 377 radianes por segundo por 40, sería 15 kiloradianes por segundo. En la gráfica en el dominio del tiempo es esta. Ahí están, 100. Es una onda rectangular. Bien, esta onda rectangular se representa por esta serie de Fourier. Mientras mayor número de componentes armónicos u ondas senoidales tenga la serie de Fourier, más precisa es la señal. Y se muestra aquí. En el dominio de la frecuencia tenemos esta señal. Miren. Vamos a analizar un semiperiodo porque no alcanza el espacio, ¿no? Pero es suficiente con ello. La primera, siempre la frecuencia W es la frecuencia fundamental, porque es la frecuencia de la señal periódica no senoidal. Miren, esta señal periódica no senoidal tiene una frecuencia W. Esa es la frecuencia fundamental. Quiere decir de que los armónicos se van a presentar con frecuencias múltiples de esta de acá. En este caso hemos dicho que el múltiplo es impar. O sea, vamos a tener señales de un W, 3W, 5W y 7W, ¿correcto? Entonces, miren, el primer armónico se conoce como el armónico fundamental. Tiene una amplitud de 127 y una frecuencia W. Entonces, aquí está. En un semiperiodo tenemos 127. Un valor pico de 42. Aquí está 42, pero tiene el triple de frecuencia. Entonces quiere decir que en el mismo periodo de tiempo tiene que haber 3 ondas. O sea, una onda y media por cada semiperiodo. Aquí está. Una onda y media. Ese es el tercer armónico. Luego viene el quinto armónico. El quinto armónico tiene un valor pico de 25,5. Es bastante pequeño, pero tiene una frecuencia 5 veces la fundamental. Entonces, en esta señal deben haber 5 señales senoidales del quinto armónico y lógicamente 2,5 en el semiperiodo. Aquí tengo yo una señal, 2 señales y media. Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo subo en el tiempo estas señales, porque se presentan simultáneamente, voy a tener que la forma que se obtiene es una señal rectangular. En este caso se parece mucho. Necesito más armónicos para que sea muy parecida a la señal original. Entonces, estas señales senoidales se conocen como armónicos. Por eso de que una señal periódica no senoidal es señal poliarmónica, porque desde el punto de vista eléctrico se puede representar por Fourier como una señal expresada en senoides de diferentes frecuencias, ¿no? Conocidas cada señal como armónica. Bien, ¿está clara la explicación, señores? Por favor, confirmen. Confirmen, por favor. Bien. Esta misma gráfica, en el dominio de la frecuencia,
sería la siguiente. Ahí está, las amplitudes. Miren, para cada frecuencia tengo yo en el eje de las abscisas las frecuencias. Y en el eje de la ordenada, la magnitud. O sea, el valor eficaz o el valor máximo. En este caso es el valor máximo. Entonces, para la frecuencia W, tengo 127 de pico. Para la frecuencia 2W no tengo amplitud. Para la frecuencia 3W sí tengo valor 40,4. Para la quinta también y para la séptima también y así sucesivamente. Entonces, tenemos frecuencias que van a producir valores picos significativos en el circuito eléctrico. Si yo quisiera, por ejemplo, eliminar estas dos frecuencias, porque su valor pico un poco, me deforma mucho la señal rectificada, así que, o la señal de onda rectangular, quiero que sea más, que tenga solamente valor medio. En este caso no hay valor medio porque es una onda simétrica, pero supongamos que no hubiera sido simétrica, entonces yo tendría que eliminar estas señales. Filtro pasa baja. Colocamos un filtro y medimos la señal de salida. Y ese filtro me va a captar las frecuencias menores a 3W. Solamente capta las otras, pero como su amplitud ya no es significativa, entonces el circuito puede trabajar. ¿Se encuentra? Si trabajaría el filtro. De repente yo quiero eliminar las 7 primeros armónicos, entonces pongo un filtro pasa abajo, cuya frecuencia de quiebre o de corte es 7W. Y me elimina toditas. Me elimina en el sentido de que no las sintoniza. No se reflejan las tensiones, por ejemplo, de esas frecuencias, ¿no? Bien. También tenemos los ángulos. Aquí todas las ondas senoidales nacen en el origen. Bueno, ahí está. Tiene ángulo cero. Siempre hay que tratar de trabajar con signos positivos para los ángulos, ¿correcto? Entonces, bueno, ya ese es un manejo que lo hace el software, ¿no? Pero hago el comentario, ¿no? Entonces aquí se graficarían los valores de los argumentos de cada señal poliarmónica. Bien, entonces estos serían sus dos gráficos, uno del espectro de frecuencia de amplitud y el otro espectro de frecuencia de fase. ¿Preguntas? Bien, continuamos. El principio de superposición es la herramienta que se emplea para poder encontrar magnitudes de corriente y tensión en un circuito eléctrico. O sea, a mí me interesa qué pasa con el circuito eléctrico, cómo yo evalúo las corrientes, la potencia que disipa, etcétera, en un circuito que está siendo alimentado con señales poliarmónicas. En la práctica, señores, se produce el efecto inverso. O sea, nosotros siempre vamos a tener una señal senoidal a frecuencia constante que alimenta una red eléctrica, una planta industrial. Pero si tenemos elementos no lineales, entonces esos elementos no lineales van a producir componentes no lineales. O sea, yo ya no voy a tener resistencia, impedancia y capacitancia, sino voy a tener combinaciones de resistencia con diodos, etc. Entonces, nosotros vamos a observar que esos componentes electrónicos van a convertirse en fuentes de señales periódicas no senoidales. O sea, los que van a generar las señales con diferentes frecuencias van a ser las cargas no lineales, ¿no? Entonces vamos a tener el efecto inverso. Acá yo estoy analizando, aplicando una fuente de señal poliarmónica cuando mi carga es lineal. En la práctica se produce el efecto inverso. La carga no lineal genera armónicos y esta se distribuye en la red, se dice contamina la red. Porque van a tener dos fuentes, la de armónicos y van a tener la senoidal, que es la de la red eléctrica. Por eso que la norma establece de que cuando existen armónicos hay que mitigar el efecto, porque esos armónicos pueden salir de la planta, de la red propia, e irse a la red pública. Sale a la red pública, contamina la señal y se van a las otras
a los otros usuarios. Entonces está prohibido. La norma establece. ¿Cómo medimos nosotros entonces el grado de importancia de los armónicos que tenemos en la red? Mediante los indicadores de la distorsión armónica total que vamos a ver más adelante. Los indicadores, yo tengo que medir cuál es mi THD de voltaje. Si supera el 5%, yo tengo que colocar filtros para eliminar los armónicos que me están produciendo ese porcentaje. Bien, entonces todo ello se basa en la aplicación del teorema de superposición. ¿Cómo nosotros trabajamos con este principio de superposición? Miren, lo primero que tenemos que hacer es hallar la señal expresada por la serie Fourier. O sea, tenemos que descomponer la señal poliarmónica en los componentes que indique la serie de Fourier. Luego, hallar la respuesta que presente el circuito a cada una de estas excitaciones. Como yo tengo el dominio del tiempo para representar a la señal periódica de diferentes frecuencias, en el análisis que se hace para cada frecuencia se usa los fasores. Los fasores se pueden aplicar para cualquier frecuencia porque es una representación de una onda senoidal, no depende de un valor de frecuencia específico. Yo puedo tener un fasor a 60 Hz, que es el que utilizamos porque la frecuencia industrial es de 60 Hz, pero podríamos tener un fasor de 120 Hz, de 160 Hz, etc. O sea, el fasor se puede representar, sirve para representar estas señales senoidales. Lo que no podemos hacer es sumar fasores de diferentes frecuencias. Si yo no puedo sumar un fasor de 60 Hz con un fasor de 180 Hz, no. ¿Qué cosa se hace? Bueno, se expresa ese fasor como una señal senoidal en el dominio del tiempo y luego se suma. Lógicamente que la resultante no va a ser un fasor, sino va a ser una señal periódica no senoidal, por si acaso. Entonces, nosotros tenemos que hallar la respuesta temporal del circuito aplicando el análisis fasorial, lógicamente. Hay el fasor de respuesta y lo convierto al dominio del tiempo. Y luego se suman todas estas respuestas y se obtiene la nueva señal periódica no senoidal. ¿Correcto? Bien. ¿Cómo es el trabajo entonces de este teorema o este principio en un circuito eléctrico? Miren, si nosotros suponemos que tenemos un dipolo excitado con una señal senoidal, señal periódica no senoidal, y que se puede expresar por la serie Fourier mediante esta relación básica, ¿no? Valor medio más la suma de armónicos. Desarrollando esta serie tendríamos el valor medio más el primer armónico a la frecuencia W, luego el segundo armónico hasta el enésimo armónico. Quiere decir que como circuito eléctrico nosotros podemos expresar cada señal armónica con una señal senoidal, un voltaje senoidal, ¿sí? ¿No? Entonces tendría yo una sumatoria de señales senoidales, entre las que podemos apreciar que hay un valor que se conoce como el valor medio, y que como elemento, modelo eléctrico, modelo de un circuito, viene a ser una fuente de tensión directa, una fuente DC. Bien, entonces, en un circuito eléctrico podemos nosotros utilizar este modelamiento. Ahí está. Bien. Si esta es mi suma de señales de tensión, entonces tendré yo una fuente que es la señal poliarmónica que alimenta nuestro dipolo. Por la serie de Fourier, esta señal poliarmónica se va a representar como un conjunto de fuentes de tensión ideal que se van a caracterizar por cada una de ellas tener una frecuencia diferente. La primera frecuencia es 0, por lo tanto es un valor de C, es una tensión de corriente directa o tensión directa. La siguiente es una tensión senoidal a la frecuencia W, la fundamental, o sea, que representa la fundamental. La segunda es otra señal senoidal, cuya frecuencia es el doble de la fundamental, y así sucesivamente hasta la enésima tensión, que sería la fuente que representa el armónico N.
Cuando yo tengo ya representado así el circuito eléctrico que está alimentando un dipolo, un circuito RLC, por ejemplo, se dice dipolo porque se representa mediante un par de terminales, o sea, es una impedancia equivalente. Yo puedo calcular la corriente en el dominio del tiempo. Esta corriente en el dominio del tiempo la tengo que obtener aplicando superposición. O sea, tengo que calcular las corrientes que producen cada una de las señales armónicas y el valor de C. Quiere decir entonces de que yo tengo que primero tomar en cuenta de que todo análisis es en estado estacionario. Es lo más importante. Es en estado estacionario. Aquí no hay transitorios. O sea, no nos interesan los transitorios porque el circuito ya está trabajando mucho tiempo. Entonces, si es en estado estacionario, tendríamos que saber modelar, especialmente en corriente directa, cuáles son las representaciones, ¿no? Modelar a la inductancia y la capacitancia, cuál es su representación, ¿correcto? Y además, trabajar con las impedancias. ¿Por qué? Para cada frecuencia voy a tener diferente valor de impedancia. Entonces, los elementos sensibles a la frecuencia son los que me van a definir el valor de la impedancia para cada frecuencia y, por tanto, la corriente y tensión que aparece en el circuito. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Bien. Por el principio de superposición, entonces, podemos hacer el siguiente análisis. Como estamos hablando de estado estacionario, entonces la componente DC, que se llama la componente continua, normalmente se dice componente continua es el valor DC de la señal poliarmónica, es el valor medio. La componente DC nos permite analizar un circuito en estado estacionario, pero excitado con una corriente directa o una tensión directa, que es el voltaje el valor del medio de la señal poliarmónica, el periódico no senoidal, ¿no? Entonces V sub 0. En el estado estacionario, la inductancia es un cortocircuito y la capacitancia es un circuito abierto. La resistencia mantiene su condición de tal. Ello quiere decir de que si hubiera una inductancia en este circuito, entonces tendríamos un cortocircuito en serie con una resistencia, por ejemplo. Si tuviéramos una capacitancia, sería una resistencia en serie con un circuito abierto, o sea, no habría corriente. Entonces, para algunos componentes armónicos, podríamos tener que no hay corriente y no hay tensión, porque el comportamiento en DC, los elementos inductivo y capacitivo, ¿no?, eliminan la presencia de la variable. Bien, cuando nosotros analizamos ahora las señales senoidales armónicas, el primer armónico, por ejemplo, voy a tener que la impedancia de la carga va a depender de la frecuencia de la señal. Entonces yo puedo aplicar un análisis fasorial, calcular la corriente, la tensión, etcétera, que me están solicitando, y luego pasarla al dominio del tiempo. Cuando hago el análisis como fasor, o represento como fasor a la tensión y hago el análisis fasorial para encontrar corriente y tensión, es conveniente trabajar con valores eficaces. Y luego, cuando se pase al dominio del tiempo, se convierte el valor eficaz en valor máximo. El proceso se repite para cada excitación armónica. Segundo armónico, tercer armónico, enésimo armónico. ¿Qué vamos a encontrar nosotros en este análisis? Primero, que la impedancia va a ir cambiando. Conforme crece la frecuencia, vamos a tener nosotros una inductancia, o sea, la reactancia de esa inductancia va a ir creciendo tanto que se va a convertir en un circuito abierto, en un valor de frecuencia muy alto, que un capacitor se va a convertir en un circuito cerrado cuando la frecuencia es muy alta. Entonces estos elementos van a tener diferentes comportamientos y algunos de ellos pueden ser perjudiciales. Por eso de que el análisis de los componentes armónicos es muy importante, porque me permite detectar qué señal y a qué frecuencia
alta está presente en el circuito y puede dañar a las inductancias o capacitancias. Supongo que tengo un motor eléctrico con su banco de condensadores y el circuito tiene armónicos, entonces alguna frecuencia de alguno de los armónicos puede quemarme el capacitor, o puede hacer de que el inductor se comporte como un circuito abierto y frenarme al motor. Entonces, si yo quiero eliminar ese armónico, tengo que utilizar los filtros. Conecto mi filtro para capturar la señal que tiene la frecuencia que puede dañarme al condensador o puede perjudicar al motor, la reactancia del motor, ¿no? Bien, ¿puedo pasar a la siguiente lámina? Correcto. Bien, entonces,